que te encuentre esa grabación y... Ay, no. Bueno, ahora sí. Julio 27. Ay, mm, julio 27. Bueno, entonces vamos a hacer un repasito de lo que llevamos o lo que requerimos en el punto en el que vamos. Voy a crear un archivo nuevo un nuevo que se llame repaso funciones. Bueno, no, repaso programación orientada a objetos y dentro de ese voy a hablar de funciones. Repaso .php. Ok. Entonces lo mismo, vamos a crear un archivo PHP, abrimos el tag, cerramos el tag, dense cuenta, o no, sí, sí, tengan en cuenta que muy pocas veces uno está mezclando PHP dentro y HTML dentro del mismo archivo y ahorita, bueno, cuando entremos a lo que es modelo vista controlador, van a darse cuenta que ahí es mucho más estricto, ya no mezclamos para nada código PHP y código HTML, lo hacemos totalmente aparte. Bueno, vamos a repasar el tema de funciones. Eh, Dijimos que las funciones simplemente son código empaquetado que podemos llamar una y otra vez, para que realicen algún tipo de acción por nosotros, ¿cierto? Entonces, yo colocaba el ejemplo de un arreglo, ¿m? Que un arreglo perfectamente podía ser, digamos que es un arreglo de 1 a 10, los números de 1 a 10. Entonces voy a crear un arreglo de los números de 1 a 10. Utilizo la función rango para crearlo rápidamente, ¿sí? Pero pues perfectamente yo hubiera podido crear mi segundo arreglo, otro arreglo, como un array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, digamos que es un arreglo de 1 a 8. Aquí yo estoy creando un arreglo de 1 a 8 y aquí estoy creando un arreglo de 1 a 10. ¿Ok? Podría ser 100 o 1000. ¿Listo? Recuerden que esta función rango me genera un arreglo o crea un arreglo con los valores desde el número que indico hasta el valor que especifico. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo un arreglo y aquí tengo otro arreglo. Ahora quiero imprimir los dos arreglos. ¿Cómo hacíamos? Podíamos usar el ciclo for, ¿se acuerdan? For i igual a 0 y mientras que i sea menor que el tamaño de el arreglo en cuestión, mi arreglo, incremento i y hago o ejecuto el código que va a haber entre estas dos llaves. Aquí se me fueron dos puntos. Ya. Y aquí voy a escribir el contenido del arreglo, que es mi arreglo en la posición i concatenado con espacio en blanco. ¿Ok? Quienes no se acuerden del tema de arreglos, por favor van a revisar, vuelve y juega, voy a mirar aquí pestaña nueva, código facilito, curso PHP. Vuelvo y repito, no quiere decir que yo esté casado con esa página, no, pero es una, digamos que me ofrece de manera rápida y organizada todos los videos que puedo estar necesitando. Entonces, miren, aquí está el ciclo for, ¿ok? Y aquí está el tema de arrays, ¿vale? Quienes no se acuerden, miren, tema de arrays, el número 17, y ciclo for, el video número 15. ¿Eh? Bueno, aquí yo estoy recorriendo mi arreglo utilizando un índice numérico que es la variable i y voy a imprimir el arreglo, mi arreglo, ¿cierto? Guardemos y vamos a abrir ese código dentro del navegador, localhost slash --atso php y aquí busco 24 27, hoy es 27 de julio. Ok, repaso y miren que ya veo mi arreglo, que es este, ¿cierto? Voy a escribir un cambio de línea, perdón, una línea horizontal, qhr, bajo, punto y coma, guardo, y
voy a imprimir mi segundo arreglo. Le imprimo el segundo arreglo de la misma forma, utilizando un ciclo for, o puedo también utilizar un ciclo for each, ¿cierto? For each. Funcionan de la misma manera, pero en el caso de for each yo ya no necesito preocuparme por una variable contador, sino que indico el arreglo, mi segundo arreglo, y puedo accederlo como el par llave valor. O sea que va a iterar por cada uno de los ítems. Eh, me falta una C acá. Listo. Va a iterar por cada uno de los ítems de mi segundo arreglo. O sea, va a tomar en el primer ciclo el 1, luego el 2, luego el 3. Va a iterarlos y en cada ciclo este par llave valor va a estar cambiando. Quiere decir que yo puedo hacer la misma operación que hice con el primero, hacer un eco, pero ya no necesito referirme a mi segundo arreglo, sino a este valor. He hecho valor concatenado con espacio en blanco y punto y coma. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Listo. Imprimí mi primer arreglo, imprimí mi segundo arreglo, ¿ya? Uno utilizando el ciclo for y otro utilizando el ciclo for each. Las dos formas son totalmente válidas. Bueno, ahora, ustedes ya se imaginarán que lo que estamos haciendo es, aquí es prácticamente que repitiendo código. Aquí estoy recorriendo un arreglo y aquí también estoy recorriendo un arreglo. Entonces, las funciones nos permiten es no repetir código una y otra vez, sino empaquetar código y poderlo llamar cuantas veces requiramos, ¿cierto? O necesitemos. La palabra clave para crear una función es function, ¿cierto? Y el nombre de la función. Por favor, tengan en cuenta que las funciones deben tener el nombre de la función debe ser expresivo, debe indicar qué es lo que hace esa función. Y una función debe hacer solo una cosa, bien hecha, pero solo una cosa. Lo más corta posible que sea la función. La función no tiene que lavar, planchar y doblar y guardar la ropa y después sacarla y entregársela al dueño. No, la función se especializa en una sola cosa. Si es una función de lavado de ropa, solo lava la ropa. Si es una función de planchado de ropa, solo lava la plancha. ¿Ok? Igual que acá, la función de imprimir arreglos, entonces voy a llamarla imprimir arreglos. Esa es mi función. Abro, cierro llaves y cada vez que yo invoque la función imprimir arreglos, va a ejecutar el código que esté entre estas dos llaves. Ojo cómo identamos esos corchetes. Normalmente ponemos el corchete al final del inicio o de la línea de apertura, o la llave, perdón, y el cierre justo debajo de la primera letra que inició esa línea de apertura. Lo mismo que acá en el for, ¿cierto? Miren el for, tenemos la llave abriendo justo en la misma línea de apertura y cerrando justo debajo de la primera línea en la que se hizo la apertura. ¿Okay? Por eso, así miren, gráficamente ya podemos saber dónde inicia y dónde finaliza ese for. Hay otro estilo de programación que es este, en el que ponen la llave en el siguiente renglón. También es válido, no tiene ningún problema. Pues es un estilo de programación nada más, ¿ok? De pronto, cuál es el que he visto que más se usa? Este estilo en el que uno abre la llave en un renglón, al final del renglón, y se cierra justo debajo de la letra que abrió esa llave. ¿Vale? Es como el que más he visto que se usa dentro del código que he tenido a la mano. Bueno, entonces, imprimir arreglos. La función imprimir arreglos, ¿qué debe tener? Debe tomar un arreglo, mostrarlo en pantalla y nada más. Pero para tomar el arreglo, pues obviamente necesito recibirlo aquí como argumento, ¿cierto? El arreglo a imprimir. Y aquí puedo utilizar un ciclo for, un ciclo for each, o un while, o un do while para hacer la correspondiente operación, que es la impresión del arreglo en pantalla, ¿cierto? Voy a usar un for each y el nombre de la variable es
el arreglo, ¿cierto? Como la tupla llave de valor, y lo que voy a hacer es un eco de del valor concatenado con un espacio en blanco y punto y coma. Y por acá finalmente voy a escribir una línea horizontal. Eco H, como que poco, pues como para separarlos gráficamente, nada más. ¿Ok? Este eco, si se dan cuenta, este llave indica que ese eco está dentro de esa función. ¿Vale? Es muy importante, por favor, idente. Ya tengo una función que imprime arreglos, por tanto, estos ciclos for ya no los necesito. Puedo eliminarlos. Todo mi código duplicado desaparece y sencillamente si yo quiero imprimir mis dos arreglos puedo decir, puedo llamar a la función imprimir arreglos y le envío como argumento mi arreglo y luego vuelvo a imprimir a invocar la función imprimir arreglos y le envío nuevamente como argumento ya mi segundo arreglo. Punto y coma al final y ya guardamos, actualizamos y voilà, ya tengo mis dos arreglos en pantalla. ¿Ok? Entonces, incluso yo podría tomar esta función, guardarla en un archivo aparte y tendría como, sencillamente tendría un programa de 1, 2, 3, 4 líneas de código. ¿Por qué? Pues porque estoy reutilizando la función imprimir arreglo una y otra vez. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de una función. Básicamente es el de permitir la reutilización de código en diferentes partes de nuestro programa. ¿Vale? Entonces ya no me tengo que preocupar por la impresión de arreglos, ya tengo una función que hace eso y paré de contar. ¿Listo? Eh, Posteriormente, la programación orientada a objetos toma digamos, esta base, el tema de poder tener funciones, pero digamos que complementa el tema de funciones agregándole datos. O sea, la programación orientada a objetos nos habla que ya nuestras estructuras de datos no contienen solo procedimientos o funciones que realizan cálculos, que imprimen cosas, bueno, que obtienen información, sino que también almacenan información. Entonces llegamos al punto de que hablamos que un objeto es finalmente un paquete de tanto datos como funciones que permiten la operación de esos datos. Y ya llegamos al tema de que básicamente abstraemos o tomamos del mundo real ideas, conceptos que ya podemos estar aplicando aquí en nuestros desarrollos. Hicimos un ejemplo en ese momento que hablábamos de un auto. Era, digamos que el ejemplo clásico, el ejemplo inicial de programación orientada a objetos. Hablábamos de un auto y nosotros hablábamos que los autos tienen atributos y tienen métodos, ¿cierto? O funciones. Que los atributos del auto pueden ser su color, la placa, la marca, el modelo, el kilometraje, en fin, tantos valores que pueden estar definiendo ese objeto, auto. Y aparte de eso, tiene métodos o funciones o mensajes que pueden ser invocados o permiten a ese objeto interactuar con su entorno o nosotros poder llamar o poder nosotros interactuar, el programa interactuar con dicho elemento, ¿cierto? Entonces teníamos los métodos como son prender auto, apagar auto, acelerar, frenar, en fin, etcétera, ¿cierto? Entonces, ya pensemos que programación orientada a objetos no es otra cosa que una estructura un poco más completa que lo que nosotros habíamos estado trabajando anteriormente, que era pues las variables por un lado y las funciones por otro, ¿no? Ya tenemos estructuras que tienen las variables y
y las funciones, todas incluidas dentro de un mismo paquete. ¿Por qué? Pues estamos agrupando de una vez las funciones que nos permiten interactuar con esos datos. Apagar auto, encender auto, arrancar auto, en fin, ¿ya? Entonces son funciones propias de ese tipo de objetos. No van a ser las mismas funciones que puedo tener, por ejemplo, con un gato, ¿cierto? Que un gato tiene color, ¿sí? Tiene edad, de pronto, tiene longitud del pelaje, ¿sí? Tiene el nombre y tendrá métodos que son maullar, cazar, alimentarse. O sea, métodos que son propios para interactuar con los valores que están contenidos dentro de ese objeto, dentro del objeto gato. Esas mismas funciones, esos mismos métodos no servirían para interactuar con un carro, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos que la lógica del por qué empaquetamos de una vez las funciones o los métodos con los correspondientes datos. O sea, ya tenemos una correspondencia o tiene un sentido el poder empaquetar todo eso en una sola estructura. No es hecho porque sí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar ahí creando mm, nuestra plantilla para crear objetos. Dijimos que hay dos definiciones que tenemos que tener en cuenta y tenemos que distinguir claramente en programación orientada a objetos. Los dos términos que debemos distinguir son clase y objeto. Algunas veces tendemos a confundirlos o tendemos a no entender cuál es o no conocer cuál es la diferencia. Una clase sencillamente es como el plano de construcción, la arquitectura que tiene eh, un objeto, ¿ya? El objeto pues ya es el elemento creado, es un elemento con el cual ya podemos asignar valores, podemos llamar funciones o métodos, ¿ya? Podemos interactuar. La clase sencillamente nos dice cómo está constituido ese objeto, esa clase, cuál es su forma, cuál es su código, cuál es la definición de ese elemento, de esa clase. ¿Listo? Entonces, para crear un objeto, primero que todo tenemos que tener la clase. Así como cuando usted va a crear un edificio o cuando usted va a crear un auto, usted tiene los planos iniciales, ¿listo? Bueno, nosotros, bueno, no necesariamente nosotros creamos autos, creamos edificios, pero pues cuando un constructor va a crear su edificio, su casa, pues va a necesitar los planos para saber dónde va y qué contiene. ¿Ok? Entonces, la clase es eso, es el plano de construcción de nuestros objetos. ¿Y cómo creamos las clases? Con la palabra clave, class. Entonces, iniciamos. Ya voy a arrancar aquí en este mismo documento. La palabra clave class. No, voy a dejar este repaso ahí quietito, un momentico en blanco, y voy a crear una clase nueva. Dijimos que las clases procuremos mantenerlas dentro de archivos independientes. ¿Ok? Y ese archivo que contenga el nombre de la clase. Entonces voy a crear una clase carro. Entonces es un archivo nuevo que se llame carro. Normalmente usamos el sufijo class, ¿cierto? Para indicar que ahí está la clase guardada. La clase carro está ahí adentro. .php. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Entonces, teniendo ya mi archivo carro.class, voy a guardar dentro de ese archivo la definición de la clase carro. Entonces, tags de PHP, vuelve y juega, de siempre. Y vamos a utilizar la palabra clave class para referirnos a la clase que vamos a crear. Class y la palabra, el nombre de la clase carro. Dijimos que las clases deberían, aunque no es obligatorio, pero deberían empezar en mayúscula. ¿Ok? Para que nosotros inmediatamente veamos una palabra, un tipo de dato en mayúscula, llamado algún tipo de dato en mayúscula, ya sabemos que es una clase. Así no la conozcamos, así sea la primera vez que veamos ese elemento, muy probablemente es una clase. Cuando nosotros las utilizamos siempre en mayúscula. Igual otros desarrolladores tienen exactamente la misma idea, crear clases normalmente con la primera letra en mayúscula. Entonces ya usted cuando se enfrente a un código desconocido o algo, pues ya fácilmente puede
identificar qué es una clase y qué no es una clase. Esto es uno. Pues lo otro sería probar si realmente se deja instanciar o no, para ver que, bueno, claro que ahí hay otras limitantes más, bueno, que en este momento no lo vamos a tocar. Pero digamos que lo básico, cree sus nombres de clases en mayúscula. Bueno, ahora, lo que está entre estas dos llaves va a ser esa definición de la clase. ¿Qué vamos a guardar dentro de la clase? Pues los atributos, que recuerden, son las variables que van a estar almacenadas dentro de esa clase o que va a contener esa clase. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner entre en comentarios para acordarnos el nombre, atributo, o en algunos casos los llaman propiedades. ¿Ok? Y entonces un carro tiene algunos atributos. Public, color, ¿cierto? Voy a hacer tres atributos nada más. Public, modelo. ¿Qué otro? Public, estado. Listo. Ok, tres atributos o propiedades. Usted puede poner toda la cantidad de atributos que quiera. 2, 3, 4, 5, etc. Bueno, además de eso, dijimos que la programación orientada a objetos, digamos los objetos, las clases tienen no solo los atributos, sino también las funciones que operan con dichos elementos o los métodos que operan con dichos elementos. Entonces vamos a crear los métodos en esta clase. Entonces, métodos o funciones, o en algunos casos los llaman mensajes. ¿Listo? Depende de dónde o la documentación que ustedes estén revisando, los manuales que estén revisando o sencillamente el ambiente donde ustedes estén trabajando. Ok, entonces dijimos que los métodos o funciones dentro de una clase también se escriben con la palabra clave function. La misma palabra clave que creamos funciones, si la utilizamos dentro de una clase, estamos creando un método de la función. Entonces, function y el nombre de la función. Puede ser la palabra clave encender. Bueno, ¿qué? Perdón, el nombre encender, ¿cierto? Abre, cierra claves y ¿qué quería yo que haga cuando encienda en el vehículo? Pues que escriba en pantalla una línea en blanco, una línea horizontal concatenada con, no, y la palabra encendiendo vehículo, encendiendo carro, y después hacemos otra línea horizontal, ¿cierto? Hagamos otra línea horizontal para que me muestre encendiendo carro. ¿Ok? Aparte de eso, dijimos que nosotros podemos asignar o podemos operar con estos atributos. Entonces, si usted enciende el carro, muy probablemente el estado del vehículo va a cambiar a encendido, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo indicar que en el objeto, utilizando el prefijo this, ¿cierto? Utilizando este prefijo this, accedemos a cualquiera de estos atributos. Si usted no utiliza this, sino simplemente utiliza estado igual encendido, usted se lo está asignando a una variable dentro de la función encender. Cuando usted llame a este método encender, pues efectivamente se va a asignar la palabra encendido a estado, pero estado va a dejar de existir al momento que finalice este método encender. Entonces no me sirve acá. Debo indicar que voy a darle el valor encendido a a este atributo, perdón, a el atributo estado dentro de la clase carro. Entonces, por eso es que utilizo el prefijo this, ¿ya? This y el atributo estado. Aquí sí estoy asignándole un valor a este atributo estado, ¿ok? Queda guardado en el objeto. Si no, pues
Simplemente usted invoca encender, pero nunca el listado dentro del objeto le cambió. ¿Ok? Ok, si tengo la función encender, debería tener la función apagar, ¿cierto? Entonces, función, bueno, el método función apagar. Apagar. Abro, cierro llave, cierro paréntesis, abro, cierro llaves y voy a hacer exactamente lo mismo que el método encender, pero exactamente al contrario. Entonces, apagando carro, ¿cierto? Apagando carro y el estado va a cambiar a apagado. Listo. Tengo dos métodos, tengo tres atributos y tengo, miren, todos esos dentro de una clase carro. Voy a dejarlo ahí y voy a, eh, a utilizar esta clase carro para crear un objeto. Entonces, no lo vamos a hacer aquí mismo dentro de la clase carro. La clase carro solo especifiquen la estructura. Sí, claro, aquí dentro podrían ustedes escribir un programa completo que utilice esa clase carro. Sí, totalmente de acuerdo, pero no es la mejor práctica. La mejor práctica es cree un único archivo con la clase que está usted elaborando, desarrollando, en este caso la clase carro, y utilice un archivo adicional o un archivo extra donde va a probarla o utilícela directamente en el código de su programa. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo debemos incluir la clase, ¿cierto? Debemos indicarle a nuestro programa que vamos a requerir de la clase carro que se encuentra en el archivo carro class.php. Si no le indico que la incluya, pues nunca va a saber cómo está constituida o cómo está definida la clase carro. ¿Vale? Entonces, voy a usar la sentencia require once, o sea, incluya una sola vez. Y si no logra incluirla, pues de una vez que falle el programa ahí. Requiera una vez el archivo carro class.php. Ojo, aquí es el archivo carro class.php. ¿Listo? Estamos hablando de que ya en este punto sabemos cómo está constituido la clase carro. ¿Por qué? Porque al momento que la incluimos, ya el programa carga toda la estructura de la clase carro. Ya conoce que existe la clase carro y cuáles son los atributos y cuáles son los métodos. Una vez incluí y ya sé cómo está constituida la clase carro, pues ahora sí ya puedo instanciar un objeto de tipo carro. ¿Ok? Instanciar, ¿qué quiere decir? Instanciar quiere decir que usted crea una variable, o sea, crea una variable dentro de la memoria RAM de su equipo. Esa variable nos indica que se está separando una porción de memoria donde va a estar almacenados unos datos. ¿Y esos datos de qué tipo son? Pues son de tipo clase carro, ¿ok? Se almacenan esta estructura. Esa estructura va a estar disponible en una posición de memoria que va a tener un nombre. ¿Qué nombre le ponemos a esa posición de memoria? Puede ser mi carrito, ¿ok? La variable mi carrito. Mi carrito en realidad es una cajita en la memoria RAM de nuestro computador que almacena pues básicamente esa estructura, esta clase de tipo carro, ¿ok? Entonces, ¿cómo era que instanciábamos objetos? Con la palabra clave new, ¿cierto? Y el nombre de la clase que queremos utilizar para instanciar, para crear mi objeto. Entonces, la clase que voy a usar es carro, ¿cierto? Abre y cierra paréntesis y punto y coma. Importante, no se le vaya a olvidar los paréntesis, ¿vale? La función que nosotros utilizamos para poder ver qué contiene nuestra variable era la función var_doom, ¿cierto? Donde podemos ver cualquier tipo de variable. Var_doom y voy a pasarle mi carrito.
quiero ver qué es lo que hay dentro de esta variable mi carrito. ¿Será que sí es cierto que creé un nuevo objeto? Bueno, vamos a mirar acá y actualicemos. Ok, efectivamente mi carrito es un objeto. Ojo, primero que todo, echen ojo qué aparece acá. Cuando usted hace un bar de un array, le aparece aquí array. ¿Listo? Si usted hace una bar de un número, pues le va a aparecer por aquí un int o un float. Bueno, no sabe. ¿Listo? En este caso es un objeto. El tipo de dato es un carro. Ojo, mire, aquí ya le está diciendo que es un tipo de dato carro. O sea, que instancia usted una clase de este tipo, ¿cierto? Y se llama, pues, mi carrito es un objeto ya. Está instanciado. Y tiene tres atributos: color, modelo y estado. ¿Vale? Por favor, vamos probándolo. Vamos mirando si nos va funcionando. Entonces, creen por favor la clase carro. Voy a pausar un momento. Óigame. Bueno, no había sonidos. Esperen un segundo. Ya. La función constructor se va a ejecutar automáticamente al momento que instanciemos un objeto. O sea, cuando hagamos esto.
cuando vamos al llamado new, cuando utilizamos la palabra new y el nombre de la clase. Acá en este momento se va a ejecutar la función constructor de la clase. Antes no, después no, únicamente acá, ¿cierto? ¿Cuántas veces se va a ejecutar esa función? Bueno, pues cuántas veces usted cree o instancie un objeto, ¿cierto? Si usted crea 3 objetos, pues se van a ejecutar 3 veces esa función construct, ¿cierto? Pero pues se ejecuta una vez por cada objeto, ¿listo? Entonces vamos a crear una función constructora. Recordemos, es la función que se ejecuta automáticamente cuando creamos un objeto. Y función guión bajo, dos veces guión bajo y la palabra clave construct, ¿ok? Esa palabra, esto ya nos indica que es el constructor de la función, perdón, de la clase. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí inicialmente? Voy a escribir un eco y voy a escribir se creó un nuevo carro. Se creó un nuevo carro y voy a colocar un HR para que me, me muestre una línea antes y una línea después. ¿Ok? Constructor, se creó un nuevo carro. Actualizo y mire, lo primero que pasa es se creó un nuevo carro. Así yo no tenga ninguna otra instrucción. Miren, yo solo voy a dejar mi carro, new carro. Aquí voy a dejar instanciando nada más un objeto nuevo. Actualizo y se crea un nuevo carro. Entonces, ojo, la función o el método construct se ejecuta automáticamente cada vez que nosotros instanciamos o creamos un nuevo objeto de la clase, en este caso de la clase carro. ¿Listo? ¿Para qué nos puede servir? Un constructor sirve para hacer o ejecutar acciones que necesitamos que se realicen antes que cualquier otra cosa. Podemos preparar nuestro objeto carro ya con algunos parámetros, ya con algunos cálculos, ya con algún tipo de acción en particular. En mi caso, yo podría crear un constructor que de una vez me asigne el color, el modelo y el estado, ¿sí? Que me inicialice esos 3 atributos con algún valor en particular. Por tanto, yo voy aquí en el constructor a solicitar esos 3 parámetros. Bueno, esos 2 parámetros, de pronto el estado lo voy a iniciar como apagado, ¿cierto? Pero voy a pedir el color y el modelo aquí en el constructor. Necesito color, por favor, y necesito modelo. Listo. Voy a solicitar esos dos atributos aquí dentro del constructor. ¿Y qué voy a hacer en el constructor? Ah, pues voy a indicar que este color se lo asigno al color carro, ¿cierto? Entonces debo utilizar, o vuelve y juega, debo utilizar el prefijo this para indicar o para poder acceder a ese atributo, el atributo color. This color igual a lo que me llegue acá en esta variable, ¿cierto? Color, punto y coma. Y si quiero darle un valor inicial a modelo, pues también this modelo igual al valor modelo, punto y coma, ¿ok? Y si quiero inicializar el estado, pero pues no solicité por acá en el constructor un estado inicial, pues porque yo creo que voy a iniciar mi carro como pagado, pues simplemente this estado, por favor asígnele el valor apagado. Entonces que mi vehículo inicie de una vez apagado. El constructor se encarga de hacer eso. Automáticamente al crear mi objeto va a asignarle color, va a asignarle modelo y va a inicializar también el estado. ¿No? Voy a hacerle actualizar y miren el error que me va a sacar. Miren, muy pocos argumentos a la función carro-construct. ¿Ok? Se pasaron 0 argumentos. ¿Sí? Ahí dice. Y se necesitaban 2 argumentos. ¿Ok?
le pasé muy pocos argumentos al constructor. Ojo, es una función y una función pues solicita los argumentos con los cuales trabajar. 0, 1, 2, 3, etcétera. En este caso, esta función constructor solicita que se le suministren dos argumentos. Por tanto, al momento de hacer la instanciación, acá por eso es que tenemos estos dos paréntesis siempre, cada vez que estamos instanciando una nueva clase, siempre tenemos estos dos paréntesis al frente de la clase. Ese es para colocar los parámetros o los argumentos que le vamos a suministrar al constructor, a la función constructor de la clase. Entonces, ¿qué me pide? Me pide color y me pide modelo. Voy a pasarle el color, entonces que sea un color rojo, ¿cierto? Y modelo, voy a pasarle 2020, ¿cierto? Modelo 2020. Entonces ya le estoy pasando uno y dos argumentos y aquí miren ya estoy recibiendo uno y dos parámetros. Acuérdense cuando nosotros estábamos hablando de funciones que cuando yo estoy invocando la función, o en este caso estoy invocando la función constructor de la clase carro, los llamamos argumentos. Y cuando nosotros tenemos acá la especificación o la especificación o la implementación de alguna función o alguna clase, aquí los llamamos parámetros, ¿ok? Parámetros acá, pues porque aquí no tienen valor. Aquí sí estoy asignando, y al invocar la función o al invocar el método estoy asignando valor, por tanto los llamamos argumento. Pero eso es, digamos que es como más para ponernos de acuerdo del cómo podemos estar llamándolo, pero pues no quiere decir que sea un delito llamar aquí parámetro y aquí llamar argumento o parámetro, bueno, en fin, ¿listo? Es para que si les hablan de pronto de parámetro y les hablen de argumento, pues, en fin, pues puede ser que ustedes ya tengan una cierta base, indiquen, bueno, pues, si es un parámetro, estamos hablando de la definición de la función y si dicen el argumento, es el valor que le estoy pasando a dicha función. ¿Ok? Pero ya saben, se puede usar indistintamente. De por sí mucha gente lo usa indistintamente. Bueno, voy a actualizar nuevamente y miren que ya efectivamente se creó un nuevo carro. Ya no me presenta el error. ¿Por qué? Pues porque le estoy pasando al constructor los dos argumentos que me estaba solicitando. Aquí llegaron los dos parámetros, el color y el modelo. Si hago un bar doom, efectivamente vamos a poder ver que el contenido de esa función, de los atributos de ese objeto, ya están inicializados. Actualicemos y miren, color, tiene color rojo, el modelo 2020 y el estado está apagado. Y lo mismo, ya puedo estar llamando mi carrito, encender, ¿cierto? Abre, cierra paréntesis, punto y coma, actualicemos y miren, encendido el carrito. Y puedo hacer nuevamente un bar doom y ya puedo ver que cambió el valor miren, el valor del estado. Del estado es encendido. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, por favor, complementen la clase que están haciendo ustedes allá, esa clase carro, complementenla. Vamos a crearle el constructor y vamos a solicitar un par de parámetros, color y modelo, y vamos a asignárselos. Vamos a inicializar esos atributos acá. Miren, empezamos a darle ya valor. eh, un valor determinado para color, para modelo y para el estado que inicia apagado. ¿Ok? Indíquenme cuando ya lo tengan implementado. Tenemos 5 minuticos para que implementen ese constructor y teniendo el constructor, pues hagamos nuevamente la instanciación del objeto. ¿M? Y miremos cómo quedan los atributos o cómo queda el valor de ese objeto, sí, el contenido de ese objeto. Después ejecutemos la función encender o la función apagar, bueno, encender y volvamos a mirar cómo quedan nuevamente los atributos del objeto de tipo
carro, ¿vale? Demos 5 minuticos y nos volvemos y continuamos, ¿listo? Entonces tenemos taller de programación orientada a objetos, crear una clase rectángulo con atributos base y altura, crear también el constructor de la clase y los métodos necesarios para calcular el área y el perímetro, crear un programa que pruebe varios rectángulos y muestre por pantalla sus áreas y perímetros. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear la clase. ¿Ok? Entonces, clase rectángulo. Entonces dijimos que vamos a crear el archivo como rectángulo class.php, ¿cierto? Una vez tenemos el archivo creado, tags.php, y empezamos a crear nuestra clase. La palabra clave class para referirnos a la clase y rectángulo con la R mayúscula y la M minúscula para seguir el mismo patrón y parámetro, bueno, la misma tendencia o forma de nombrar eh, las clases dentro de programación orientada a objetos. ¿Ok? Ya saben que no es necesario tenerlo en mayúscula, pero es una buena práctica. Atributos base y altura. Mira, con los atributos base y altura. Ya dijimos que atributos o propiedades son lo mismo, ¿cierto? Que esto va por acá, ¿cierto? Atributos o propiedades. Ok. Nos dice que tengamos dos atributos, base y altura. Entonces, public base, ¿sí? Y public altura. Ok. Public base y altura. Y listo. ¿Y los métodos? ¿Qué métodos nos pide? Crea también el constructor de la clase y los métodos necesarios para calcular el área del perímetro. Ah, miren, si nos dicen cree el constructor de la clase, es probable que en el constructor de la clase sea necesario más bien solicitar el atributo base y altura, ¿cierto? Entonces que cuando, igual que hicimos con el carro, cuando creamos el carro de una vez solicitamos los atributos con los cuales vamos a crear el carro, ¿listo? El objeto carro. Entonces ya sabemos que tenemos que crear un constructor para establecer la base y la altura y necesitamos los métodos necesarios para calcular el área y el perímetro. Ok, y esos no están tan complicados. Los métodos o funciones o, ¿cómo lo llamaban también? Mensajes, ¿cierto? ¿Listo? Para que nos vayamos como acostumbrando a los nombres que le dan. Métodos, funciones o mensajes. Entonces, uno era calcular área y calcular perímetro, ¿cierto? Entonces, llamémoslo función. Ya saben, palabra clave, función. Y hagamos get área para obtener el área. ¿Sí? Y otra función, get perímetro. ¿Ok? Otro método, get perímetro. Esos dos métodos son los que debemos implementar. ¿Listo? Y nos pide también el constructor. Bueno, el área, ¿cómo es que cómo se calcula el área de un rectángulo? 3 segundos, rápido. Uy, caramba. Bueno, área es lado por lado. Es base por altura. De un rectángulo. Bueno, sí, base por altura. Correcto, lado por lado. Listo. Entonces, return, por favor, retórnenos. This, ¿cierto? This base por this altura, ¿cierto? Ok, ya, eso fue todo. ¿Y el perímetro? ¿Cómo fue el perímetro? 3 segundos rápido. Return. ¿Return qué?
rápido, rápido. Eso es como respuesta al if es rapidito. A ver, perímetro, ¿cómo era el perímetro? Base por 2 más altura por 2, correcto. Así es, listo. Eso es. Entonces, ahora cierra paréntesis. This base por 2 más this altura por 2. Ok, se me fue por ahí un paréntesis, se me perdió. Ah, es que no lo había abierto. Ok, this bases por 2 más this altura por 2, punto y coma, ya, estuvo. Eso fue todo. Ah, ok, ya tengo una función que calcula el perímetro o una función que calcula el área. Ya solo me falta el constructor. ¿Listo? Constructor rápido, ¿cómo lo hacemos? Función, guión bajo, construct. ¿Ok? Abre, cierra paréntesis y ya ve la apertura y cierre. ¿Qué dijimos? Que vamos a solicitar de una vez base y altura al momento que vayamos a crear una nueva instancia de un rectángulo. Entonces podemos pedir por acá base, altura. ¿Listo? Y que a los atributos base, al atributo base, le vamos a asignar el valor de, perdón, this base, le vamos a asignar el valor de base, ¿cierto? Y a this altura le vamos a asignar el valor de lo que trae el atributo altura. Y ya, eso es todo. Ya creamos nuestra clase. Nuestra clase calcula áreas, calcula perímetros y tiene una función constructor que rápidamente nos permite inicializar los valores de base y altura. Y ya eso es todo. Ya tenemos listo eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues creemos un archivo aparte donde hagamos la instanciación de la correspondiente clase y hagamos el uso de esa clase con varios rectángulos. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El required, ¿cierto? Tenemos que incluir la definición de esa clase para poder usarla después. Require once, requiera una sola vez, rectángulo class.php, ¿cierto? Listo, con eso ya. Y ahora podría ser perfectamente rectángulo 1 igual new rectángulo y que tenemos que pasarle como parámetros la base y la altura. Ok, y ahora podemos hacer un eco que diga área, dos puntos, y lo concatenamos con rectángulo 1 get, lo que me retorne get area. Ok, la función get area. Si es claro que aquí estoy diciendo, aquí estoy indicando que esta función getArea retorna el valor de base por altura. Y si es claro que aquí estoy indicando que la función getPerímetro retorna el cálculo del perímetro correspondiente al rectángulo. Por tanto, si estas funciones retornan esos valores, yo llamo esos métodos acá y los utilizo, el valor de retorno lo utilizo directamente para imprimirlo en la pantalla. Aquí lo que me retorna podría yo asignárselo a una variable o podría imprimirlo directamente en la pantalla así como lo estoy haciendo, ¿cierto? Echo area, voy a hacer un break por acá, cambio de línea y también puedo hacer un echo, voy a hacer otro cambio de línea, perímetro. Perímetro es igual, pues perímetro, dos puntos, y concateno con el rectángulo 1, get
y el atributo, lo que me traiga el método getPerímetro, perdón. Y guardemos, actualicemos y miren, el área 200, el perímetro 60. Ah, pero no indiqué cuáles eran los valores que yo había utilizado. De pronto podríamos modificar el constructor para que nos muestre los valores que estamos usando como base y altura, ¿les parece? Modifiquemos aquí en la clase constructor para que nos muestre por pantalla los valores de base y altura. Entonces, echo, podemos hacer valores del rectángulo. Dos puntos. Base. La base es, concatenamos con this base, ¿cierto? Y pongámoslo en otra línea como para que echo, cambio línea, altura, dos puntos y lo concatenamos con this altura. Y ya. Valores del rectángulo, digamos que acá hay punto y coma y hagamos un eco, base, tan, altura, tan, y hagamos un eco más que imprima una línea, ¿cierto? Para que quede como más, que quede dividido. Guardemos, actualicemos y como lo hice dentro del constructor, cada vez que yo creo un nuevo rectángulo, pues vamos a mostrar valores del rectángulo, base, 10 de altura, ¿ok? Entonces el área 10 por 20, 200, ¿cierto? Perímetro 10 por 2, 20 y 2 por 2, 4. Entonces 40 más 20, 60. Ahí está correcto el cálculo, ¿vale? Bueno, ¿qué más podría hacer? Dice, ojo, dice claramente, crea un programa que pruebe varios rectángulos y muestre por pantalla sus áreas y perímetros. Entonces yo podría estar haciendo esto una y otra vez, ¿cierto? Copio, pego y cambio por acá. Ya no lo hago con 10, sino con 5 y por acá con 10. Guardemos, actualicemos. Y, y miren, un nuevo valor del rectángulo. Coloquémosle una raya más. Base 5, altura 5 y el área 50 y perímetro 30 y así sucesivamente, ¿cierto? Voy a ponerle un cambio de línea aquí para que se vea HR, doble HR, pongámosle HR para que se vea más chévere. Listo, entonces aquí hay un rectángulo y aquí hay otro rectángulo, ¿cierto? Bueno, pero uno tiene que, si le dicen, bueno, pruebe con diferentes valores, tendría que copiar y pegar varias veces. Y eso es como estar repitiendo ya código, ¿cierto? Bueno, y si creamos un for y dentro del for creamos esos valores aleatorios, ¿se acuerdan del uso de la función rand? Pues probémoslo a ver si nos funciona. Creemos un for por acá. ¿Ya? ¿Y cuántos triángulos, cuántos rectángulos probemos? Probemos 5 rectángulos por igual a 0 y mientras que i sea menor que 5, incremente i, ¿cierto? Y dentro de ese for cree dentro de for, ¿qué hace? Pues mire, crea un rectángulo con valores aleatorios random, ¿cierto? Rand entre 10 y 50, ¿cierto? Y la altura también, otro valor aleatorio, rand entre 10 y 50. Y ya, con eso es todo. Mire, voy a imprimir 5
rectángulos al mismo tiempo. Mire, rectángulo con base 29 y altura 49. Entonces, área y perímetro. Rectángulo con base 16, altura 47. Rectángulo con base 14, altura 42. Y así sucesivamente. Miren que yo aproveché un ciclo for para dentro de ese ciclo for estar creando o instanciando rectángulos. Y los estoy creando con números aleatorios, un número aleatorio entre 10 y 50 para la base y un número aleatorio entre 10 y 50 para la altura. Entonces cada vez que ese for se ejecute me va a crear nuevos rectángulos y miren que finalmente mi código está bastante completo y bastante sencillo. Creo instancio, calculo el área, calculo el perímetro. Instancio, calculo el área, calculo el perímetro. Instancio, calculo el área, calculo el perímetro. Entonces miren cómo se redujo mi código, pero a la vez que se redujo, se volvió un poco más, pues diría, creo que se volvió un poquito más inteligible o más fácilmente entendible, pues precisamente por lo cortico. Entonces, instancio un código, un rectángulo con un valor aleatorio entre 1 y 50 para la base y un valor aleatorio entre 1 y 50 para la altura. Y lo repito 5 veces. De tal manera que si me dicen, no, cree 50, 50 ¿qué? 50 rectángulos de ejemplo, solo va a ser cambiar este parámetro de repetición, ¿cierto? Y actualizo y efectivamente, miren, tengo 50 rectángulos de ejemplo. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Yo primero hice lo más fácil que fue instanciar uno solo con un valor, bien sea el valor que fuese, ¿cierto? Instancié uno solo. Y después, como decía, imprima o cree varios rectángulos a la vez, pues utilicé un ciclo for para realizar la misma acción de instanciar el rectángulo, obtener el área y obtener el perímetro, tantas veces como yo quisiera. Si ya no quiero 50 sino 500, pues lo mismo, ¿cierto? Miren, ya tengo 500 rectángulos instanciados con la misma instrucción de tan solo 10 líneas. ¿Sí es claro? Entonces miren la facilidad, o sea, lo que nos otorga la programación orientada a objetos nos da una gran facilidad para reciclar de una manera bastante efectiva el código fuente, usarlo una y otra vez. ¿Vale? Miramos al siguiente punto. Crear una clase coche a través de la cual se pueda conocer el color del coche, la marca, el modelo, el número de caballos, el número de puertas y la matrícula. Crear en el constructor del coche, así como los métodos que considere necesarios. Crea un programa que instancie varios coches, cambie el color a lo largo de la vida de algunos de ellos y mostrarlo por la pantalla. ¿Listo? Te da un error de sintaxis. Miremos, Jackson. Miremos a ver qué puede estar pasando. ¿Quieres compártenos el código y miramos rápidamente a ver qué puede ser? Y eso le puede ayudar a otros compañeros también que puedan estar presentando un error similar. Pues uno, digamos que los errores uno los va... uno va empezando a conocer también como técnicas de cómo empezar a ubicarlos y ¿verdad? A reanudar la grabación. Entonces, crear una clase coche a través de la cual se pueda conocer el color del coche, la marca, el modelo, el número de caballos, el número de puertas y la matrícula. ¿Ok? Y ahorita seguimos mirando lo demás. Entonces, dijimos que creamos las clases con el nombre de la clase que va a estar guardada en el archivo coche, ¿cierto? Class.php. Listo. Cocheclass.php. Hacemos el tag php. Abrimos de una vez, cerramos el tagcito. Y aquí vamos a crear la clase coche con la C mayúscula. Abren y cierran el tag de una vez, no se les vaya a olvidar. Siempre, cada vez que abran una llave, de una vez hagan el cierre. Así nunca se van a equivocar. Bueno, atributos o propiedades para que nos aprendamos ese nombre. ¿Listo?
Entonces, nos indica color, marca, modelo, public, color, public, marca, public, ay, public, modelo, ¿cierto? Ok, public, marca, color, modelo, caballos, puertas y matrícula. Public, caballos, public, puertas, public, matrícula. Listo, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 atributos que nos está pidiendo. Cree el constructor del coche, así como los métodos que considere necesarios. Crea un programa que instancie varios coches. Cambie el color a lo largo de la vida a algunos de ellos, mostrándolo por pantalla. Ojo, entonces, crea un constructor del coche. ¿Listo? Creemos el constructor del coche. Entonces, aquí tenemos los métodos o funciones o mensajes. Si nos hablan de alguno de esos tres, ya sabemos que son los métodos, bueno, funciones o mensajes. ¿Listo? Entonces, creemos el constructor. Public, guión bajo, dos veces guión bajo, construct, abre, cierra paréntesis, abre llave, cierra llave. ¿Listo? Y es función. Si no nos saca el error. Public function y guión bajo constructor. Listo. Entonces, nosotros podríamos crear de una vez dentro del constructor. Vamos a solicitar color, marca, modelo, caballos, puertas y matrícula. ¿Ok? Color, marca. Uy, se me fue con C mayúscula. Color, coma, marca, coma, modelo, coma, caballos, coma, puertas, coma, matrícula. Ok, listo. Color, marca, modelo, caballos, puertas y matrícula lo estoy pidiendo en el constructor. Y ahora, por tanto, yo puedo indicar que a this color le asigne lo que nos llegó en el atributo o en el parámetro color, ¿cierto? This marca nos llega el parámetro marca. This modelo, no con la llavecita, sino así nomás, igual a lo que trae modelo, ¿cierto? This caballos, asigne lo que trae caballos. This puertas, asigne lo que trae en el parámetro puertas. This matrícula, asigne lo que llegó en el parámetro matrícula. Listo. Con eso yo ya puedo inicializar mi clase coche, mi clase constructor. Voy a probarla a ver y después voy a hacerle los métodos necesarios. ¿Ok? Voy a quitar esto de acá. Voy a incluir la clase coche, ¿cierto? Require once la clase coche class.php. Incluya ese archivo. Por tanto, un coche single new coche, ¿cierto? Ahora cierra paréntesis y vamos a pasarle los parámetros, los argumentos que se requieren, que es color, marca, modelo,
Entonces, color rojo, marca, Kia, modelo 2021. ¿Qué más está pidiendo? Caballos, puertas y matrícula. Caballos, no sé, unos 200 caballos de fuerza. ¿Qué era? Caballos, puertas y matrículas. Puertas 4 y matrícula es la ITP 123. ¿Listo? La placa, matrícula placa. Ok. Y hago aquí por aquí un Bardum para ver cómo quedó mi coche, ¿cierto? Punto y coma, guardemos y actualicemos. Entonces, mira, un objeto de tipo coche que tiene un color, tiene una marca, tiene un modelo, tiene caballos, tiene puertas y tiene matrícula. Listo, ya está lista la primera parte. ¿Qué más necesitamos? Cree un programa que instancie varios coches. Bueno, cree el constructor del coche, ya lo hicimos. Así como los métodos que considere necesarios. Bueno, en este momento no sé qué métodos voy a necesitar. ¿Vale? Cree un programa que instancie varios coches, cambie el color a lo largo de la vida a alguno de ellos y mostrando la pantalla. Ok, mire, cambiándole el color a lo largo de la vida. Yo podría crear un método, ya que me dice que cree los métodos necesarios, yo podría crear un método que me permita cambiar el color del atributo o el valor, el color del coche, ¿cierto? Entonces creemos un método por acá, ¿cierto? Creemos un método public función y llamémosla set color, o sea, un método que establezca el color de la de qué del coche. Por tanto, ese set color va a tener como parámetro, debemos pasarle como parámetro el nuevo color. ¿Y qué va a hacer? Pues a este objeto en el atributo color asignarle por favor lo que llegue en el valor color. Ya, eso es todo. Creo que no voy a necesitar más métodos, simplemente un método que muestre el color. De pronto otro objeto, otro método que muestre el contenido del coche, ¿cierto? Para no estar haciendo Bardum. Porque ya saben que Bardum es una variable que simplemente se utiliza en desarrollo, en el momento que estamos desarrollando, pero no en una aplicación que ya esté funcionando en producción. Por tanto, voy a necesitar una función que se llame imprimir coche o algo así, ¿cierto? Entonces, public función imprimir coche. Abre y cierra paréntesis y lo que hace es un eco. Voy a imprimir una línea hr. Después que imprima. Bueno, voy a mostrarles otra forma más de mostrar los parámetros. Listo. Nosotros podemos ¿qué? Podemos recorrer. Vamos a probarlo ahorita. Vamos a probarlo a ver si es cierto o no es cierto. Pero nosotros teóricamente podríamos recorrer el objeto. Miremos, miren. Tiene 6 elementos: color, marca, modelo, caballos, puertas y matrícula. Nosotros teóricamente podríamos recorrer uno a uno los atributos del objeto e ir mostrando uno a uno los atributos de dicho objeto. ¿Ya? ¿Cómo? Pues con el for each, el mismo que utilizamos para los arreglos, podríamos utilizarlo acá en este objeto. For each this
¿cierto? Porque estoy hablando de este objeto. Haz que val haga que echo cambie de línea primero que todo, break, concatene con la llave, concatene con una cadena de caracteres, puede ser un dos puntos, y concatene con el valor respectivo. Podemos recorrer el objeto uno a uno, los atributos del objeto, y imprimirlos como si fuera un arreglo. Podríamos en teoría hacer eso. Vamos a ver si en la práctica nos funciona, ¿no? La función imprimir coche. Hasta ahora voy a actualizar para que mirar que no haya ningún error. Bueno, no hay ningún error. Ahora sí voy a ir a al programa donde estoy utilizando la clase coche. Y puedo llamar a la función coche, digo al método, perdón, imprimir coche, ¿cierto? A ver qué pasa. Y voilà, efectivamente, yo puedo recorrer uno a uno los atributos de cualquier objeto. Miren. Entonces, ¿qué hice? This es el objeto, ¿cierto? El mismo. La función imprimir tomó el objeto, se tomó a sí mismo y mediante un par llave-valor lo recorrió prácticamente como si fuera un arreglo, donde la llave es el nombre del atributo y el correspondiente valor del atributo está aquí en val. ¿Sí entendieron lo que se hizo? Miren, color rojo, marca, Kia, modelos, caballos, puertas y matrícula. ¿Por qué? Creo que sencillamente fue porque me entró pereza ponerme a escribir eco, marca, es igual a tal, eco, color, es igual a tal, eco, modelo, es igual a tal, eco, caballos, es igual a tal, eco, matrícula, es igual a tal. De pronto me entró a mí como pereza hacer eso y lo que hice fue recorrer, miren, recorrer el objeto, porque esto es un objeto, es el mismo, está referenciándose a él mismo, miren, aquí estoy hablando del objeto, de él mismo, de mí mismo, voy a modificar el color, ¿cierto? De mí mismo voy a establecer el color, de mí mismo voy a establecer la marca, de mí mismo estoy estableciendo el modelo, así, cada uno de ellos en el constructor, ¿cierto? Por tanto, aquí en imprimir coche, utilicé el mismo objeto, está hablando de mí mismo, quiero recorrer cada uno de los atributos, no de las funciones, ¿cierto? Recorre los atributos uno a uno como el par llave y valor. ¿Cómo sabía que iba a funcionar o no iba a funcionar? Pues sencillamente cuando yo hice el bardum, ¿cierto? Voy a hacer un control Z un momentico, aquí. Cuando yo hice el bardum del coche, más pequeño, es el primero que me dice que es más pequeño. La mayoría me dice que más grande. Listo, Nicole, tranquila, ya te lo pongo más chiquito. ¿Listo? Entonces, cuando yo hice bardum del coche, miren que me lo mostró similar a como si yo tuviera un arreglo acá de valores, ¿cierto? Cuando yo hago el bardum de un arreglo, aparece igualito. ¿Sí o no? Cuando nosotros hacíamos los bardum de los arreglos, me aparecían similares los valores contenidos dentro del arreglo. Entonces, por simple analogía, dijimos, bueno, si los arreglos se muestran igualito a como están apareciendo los atributos de los objetos, es probable que yo pueda recorrer los objetos como si fueran arreglos al momento de tratar de imprimir cada uno de los atributos. Y efectivamente es cierto, puedo recorrer un objeto para
acceder a cada uno de los atributos. Mire, estoy recorriendo un objeto que es this, es el mismo. Yo objeto, ¿ya? Yo como objeto, ¿ok? Yo como objeto voy a mostrar el atributo, el nombre del atributo como llave y el valor guardado dentro del atributo como el valor, ¿cierto? Entonces estoy mostrando color, marca, modelo, caballos, puertas, matrícula, etcétera, ¿vale? Por eso fue que nos funcionó el imprimir coche. Y creo que son los primeros a los que les muestro que se puede hacer eso. Bueno, así de chiquito la letra, Nicole. Ok. Miren, aquí tengo el imprimir coche, el set color, el establecer color, constructor, donde está pidiendo color, marca, modelo, caballos, puertas y matrícula, ¿cierto? Y más arriba, miren, tenía la clase constructor, la clase coche, donde pues establecemos que tiene los atributos color, marca, modelo, caballos, puertas, matrículas, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh, básicamente ese es el contenido de esa clase coche. ¿Vale? Espérenme que se me fue por acá. Listo. ¿Listo? Y abajo tenemos una función setColor que establece el color. Mire, vamos a enviar va a recibir algún color y el color va a ser modificado por, por, por la llamada de ese método nada más. ¿Listo? Y el imprimir coche, que es algo nuevo que acabamos de aprender también el día de hoy, en el sentido de que yo potencialmente puedo recorrer un objeto uno a uno dentro de sus atributos, ¿cierto? No estoy recorriendo nada de métodos, solo atributos. Recorro uno a uno los atributos almacenados dentro del objeto y los puedo imprimir casi como si estuviera hablando yo de un arreglo de valores. ¿Ok? Y eso fue lo que me libró de ponerme a escribir marca, dos puntos, modelo, dos puntos. No, ¿cierto que no? No aguanta. Bueno, ya que puedo imprimir el coche, ¿cierto? Y ya que puedo imprimir el coche y ya que tengo una función que se llama setColor, pues podría hacer lo mismo que hice con los rectángulos, ¿cierto que sí? ¿Qué podemos hacer? Hombre, pues si nos dicen que probemos varios coches donde cambiemos el color, bueno, pues podríamos crear un arreglo de colores y recorrer ese arreglo de colores indicando que creamos un coche, establecimos el color y ta. ¿Listo? Entonces creemos un arreglo de colores. Colores igual array, abre cierra paréntesis, y voy a indicar los colores que quiero tener. Azul, ¿qué otro le ponemos? Rojo, verde, blanco, negro, amarillo. ¿Qué otro color se me ocurre? No se me ocurren más colores. Café. Bueno, listo, miren, tengo un arreglo de solo colores, ¿sí? Y puedo recorrer ese arreglo. For each, por cada uno de los colores, como color, ¿cierto? O sea, en cada ciclo llámeme color a cada uno de los ítems. ¿Qué haga? Pues mire, cojamos esto. Bueno, instanciemos el coche fuera para que imprimamos el coche inicial, ¿cierto?
creemos el coche por acá, ser y fuera inicialmente. Entonces, miren, creé un coche rojo, Kia 2121 de 200 caballos de fuerza, de 4 puertas, de la placa tal, y lo estoy imprimiendo en pantalla. Y ahora voy a recorrer este arreglo colores y voy a establecer el nuevo color. ¿Cómo vamos a establecer el nuevo color? Pues miren que nosotros teníamos un método que se llama setColor, el cual cambia el color dentro de nuestro objeto. Entonces, llamamos al coche, al objeto coche, ¿sí? Y llamamos, le pasamos el mensaje setColor, ¿sí? O invocamos el método setColor y vamos a pasarle el nuevo color. O sea, en el primer ciclo, el nuevo color del coche va a ser azul, en el segundo ciclo rojo, en el tercero verde, en el cuarto blanco, en el quinto negro, el sexto amarillo, el séptimo café. ¿Y cómo vamos a saber si sí lo establecimos o no lo establecimos? Pues imprimamos el coche en cada ciclo de esos, ¿cierto? Guardemos entonces, resumamos lo que hay. Incluimos el archivo que contiene la clase. Creamos un arreglo de colores que vamos a usar más adelante para crear o bueno, cambiarle los colores al coche. Creamos un único coche, ¿cierto? Que de color rojo, que es un Kia 2021, 20 caballos de fuerza, 4 puertas, ITP, ta, 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 ta. Después llamamos a la función imprimir coche. ¿Qué hace la función imprimir coche? Ya vimos que nos mostraba el coche, los elementos, los atributos del coche, uno a uno, pero pues en sentido descendente, ¿cierto? Que nos mostraba uno a uno el nombre del atributo y el valor respectivo del atributo, qué valor tiene en ese momento el atributo. Y finalmente lo que hicimos fue recorrer este arreglo colores y en cada iteración la variable color va a tener el valor correspondiente a cada elemento. Entonces la primera iteración color va a ser azul, ¿cierto? Establecemos el nuevo color e imprimimos el coche. Iteramos nuevamente. En la segunda iteración, color va a ser rojo, entonces establecemos el color e imprimimos el coche. La tercera iteración, el color va a ser verde, entonces establecemos el color con setColor e imprimimos el coche acá. Y así sucesivamente. Guardemos y actualicemos. Entonces tengo un coche rojo, un coche azul. Bueno, nuevamente rojo porque pues, lo había creado rojo y después dentro del arreglo metí el rojo y no me acordaba de rojo. Listo. Verde, blanco, negro, amarillo, café. ¿Ok? Establezco el color, cambio el color y vuelvo e imprimo el coche. Entonces miren que realmente el código de toda esta aplicación es y realmente, o sea, realmente se simplifica mucho. Se simplifica o llegamos al punto de que nos basamos en la llamada a los métodos que estemos requiriendo y establecer los posibles atributos que vayamos a estar necesitando. Donde, sí, mire, donde ya está, digamos, donde hay más código, de pronto está dentro de la clase. Y si hubiéramos tenido muchas más funciones, pues más grande estaba la clase. Pero el programa principal, donde va nuestra lógica ya de desarrollo, acá, se torna mucho más pequeño, más fácil de aprender, de digerir, bueno, no aprender, no, de poder interpretar, de poder entender qué es lo que hace, ¿vale? Bueno, siguiente. Crear una clase tiempo con atributos hora, minuto y segundo. ¿Listo? Que puede ser construida indicando los tres atributos, solo la hora, minuto o solo la hora. Listo. Crea además los métodos necesarios para modificar la hora en cualquier momento de forma manual. Crear un programa que pruebe dicha clase. Listo. Entonces, clase tiempo con atributos hora, minuto y segundo. Entonces, cojamos nuestro editor. Este de coche ya podemos cerrarlo. Y dentro de la carpetica vamos a crear la clase tiempo class.php. ¿Ok? El archivo.
me creé fue una carpeta, perdón. Ahora sí. Tiempo class.php. Listo. Dentro de eso pues creamos el tag PHP, apertura y cierre. Y dentro intentamos y creamos la clase class tiempo, ¿cierto? Abrimos y cerramos llaves y empezamos a crear los atributos. Atributos o propiedades. O no. Listo. Entonces, atributos son hora, minuto y segundo. ¿Ok? Ya tenemos una parte. Atributos hora, minuto y segundo, que pueda ser construida indicando los tres atributos, solo la hora y minuto o solo la hora. Ok, ahí ya nos pone a pensar un poquito más. Entonces, que pueda ser construida. Están hablando de el constructor, obviamente, ¿cierto? Métodos o mensajes o funciones. ¿Listo? Entonces, creemos la clase constructor. Ay, lo siento. Listo, voy a compartir la pantalla. Entonces, creo la clase tiempo, ¿sí? Con los atributos hora, minuto y segundo. Ok, yo estaba describiendo lo que iba haciendo, ¿no? O sea, ahí ya me imagino iban pensando y iban escribiendo. Entonces creamos la función constructor, ¿cierto? O el método constructor. Y entonces nos dice que debe crear usted la clase con los tres parámetros, hora, minuto y segundo, ¿cierto? Entonces, hora, coma, minuto, coma, segundo. ¿Listo? Ahora, nos dice poderse crear solo con la hora y minuto o solo con la hora. ¿Listo? Nosotros para poder utilizar una función, normalmente voy a hacer aquí un paréntesis para que recordemos un momento en las cosas de funciones y vamos a crear un recorderis funciones.php. Entonces, algo que hace un rato no recordamos, y es que cuando nosotros tenemos una función, prueba puede ser, los argumentos o los parámetros que va a recibir esa función pueden ser, bueno, cualquiera. Esos argumentos no solamente pueden estar de esta manera. Esos argumentos pueden tener un valor predeterminado, de tal forma que si yo no le suministro ese argumento a la función, pues que ese argumento tenga un valor ya predeterminado, de tal forma que ese argumento, por ejemplo el 3, ya podría tener un valor cualquiera, ¿cierto? Y cuando yo eco 1, eco 2, eco 3. Cuando yo ejecute esta función prueba, yo puedo perfectamente llamar esta prueba, ejecutar esta función como prueba y pasar los argumentos 1, ¿cierto? Que sería este 1, 2, este 2 y podría decir que de paso aquí, bueno, sí, 3.
podría llamarla de esta manera. Entonces, 1 sería este, 2 sería este, 3 sería este, ¿ya? Pero también podría pasarlo de esta forma. Prueba, podría invocarla 1, 2, punto y coma. Al momento de yo no suministrar ese tercer argumento, el tercer argumento inmediatamente toma el valor predeterminado que yo había dicho aquí. O sea, podría decir ninguno. Y 3 valdría ninguno. Voy a probarlo. Por aquí estoy. Recordéis funciones. Mire, 1, 2, 3, 1, 2, ninguno. ¿Okay? Voy a hacer como un HR para aquí, que se vea mejor. Entonces, miren, en la primera llamada a prueba, que le pasé los argumentos 1, 2, 3. Entonces 1 toma el valor 1, 2 toma el valor 2 y 3 toma el valor 3, ¿cierto? Imprimí 1, imprimí 2 y imprimí 3. Aquí está, 1, 2 y 3. En la segunda llamada a la función prueba, solo le pasé los dos primeros, 1 y 2. Entonces miren que hizo el eco de 1 y 2 y el tercero tenía un valor predeterminado, entonces no fue necesario pasárselo porque la función estaba esperando que de pronto no llegara ninguno, como pudo ser que sí llegara, ¿no? 1, 2 y ninguno. ¿Cuántos valores predeterminados podría tener? Prácticamente todos. Aquí el 2, otro que falta. Otro valor que falta. De tal manera que yo podría volver a llamar la función prueba y podría pasarle solo un argumento. Actualicemos y miren, otro que falta y ninguno. La prueba aquí cuando le pasé los tres argumentos mostró 1, 2 y 3. Como hubiera podido pasar Hugo, Paco y Luis, ¿cierto? Puedo pasar esos tres argumentos y me va a mostrar Hugo, Paco y Luis acá. Recibió Hugo, Paco y Luis. En el segundo caso, bueno, me hace falta un argumento, pero ¿cuál argumento me falta? ¿El segundo o el tercero? Pues para PHP, como él evalúa de izquierda a derecha, pues faltará el tercero, ¿ya? No va a brincarse de uno acá, así yo escribo así, 1,3. No, estos son los valores que va a tomar el primer parámetro y este es el valor que va a tomar el segundo parámetro. Por tanto, miren, 1, 3, ninguno, ¿ya? Ahora, en el tercer caso, no pasé dos argumentos, ¿cierto? No pasé el 2 ni el 3. Quiere decir que el 2 y el 3 van a tomar los valores que trae por defecto, los valores predeterminados. Otro que falta y ninguno, ¿cierto? Actualicemos y miren, imprimió el 1, que fue el que yo le pasé como argumento. Otro que falta, que era el valor predeterminado del 2, ¿cierto? Y ninguno, que era el valor predeterminado del 3, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo trato de invocar prueba sin ningún argumento? Voy a mirar qué pasa. Prueba y le invoco sin ningún argumento. Actualicemos y error, ¿cierto? Muy pocos argumentos suministrados a la función prueba. No se pasó ninguno, cero pase, ¿cierto? Y donde se esperaba por lo menos uno, ¿ok? Pues mire, en este caso no le pasé ninguno y mire que este valor, el primer valor solicitado, no tenía un valor predeterminado. En cambio, el segundo y el tercero sí. Por tanto, ahí sí me presentó un error porque debía por lo menos pasar este valor. Si yo ya tuviera predeterminado un valor, para ese primer argumento, no me pasaría, no me sacaría error, sino que muestra los valores predeterminados para cada uno de ellos. Ninguno, otro que falta y nuevamente ninguno. Ninguno, otro que falta y ninguno. ¿Correcto? Ahora, si esto funciona en las funciones, o esto es desde la forma de comportarse las funciones, en los objetos
será exactamente lo mismo. Entonces lo que nos dicen es que el objeto funcione si usted le pasa los parámetros hora, minuto y segundo, que aquí estamos pasando hora, minuto y segundo. Pero que el objeto funcione también si usted inicializa solo con hora y minuto. ¿Qué quiere decir? Que segundo usted va a tener que colocarle un valor predeterminado. ¿Mm? Pero también le dice que funcione, que pueda usted instanciar pasando únicamente la hora. O sea que a minuto también debe ponerle un valor predeterminado, ¿cierto? Entonces pongámosle por acá, hagamos la asignación a this, iniciemos los atributos, this hora, y asignemos lo que viene en hora, ¿cierto? This minuto, y asignémosle lo que recibimos en el parámetro minuto. Y this segundo, y asignémosle lo que venga en el parámetro segundo. ¿Ok? Ahí estaríamos asignando o estaríamos inicializando los valores de hora, minuto y segundo de ese objeto. Hasta ahí todo bien. Ahora, en el caso de que solo pasaran hora y minuto, debemos colocarle un valor predeterminado a segundo para que no nos genere error. Entonces, a segundo, asignémosle algo como, puede ser como 00 o 0, ¿cierto? Valor 0, lo inicializan sin segundos. Y ahora, si lo inicializan sin minutos, si construyen el objeto sin minutos, pues también entonces asignémosle un valor predeterminado de 0 para que inicie. Ok, si le indican las 12 horas, pues entonces es 12 horas y ya por defecto minutos van a ser 0 y segundo 0. Si le dicen 12 horas 15 minutos, entonces 12 horas 15 minutos 0 segundos. Pero si le dicen 12 horas 15 minutos 35 segundos, pues también tiene la opción de poder inicializar. Aquí no nos afectaría porque si no llega el parámetro segundos, segundos va a tener el valor de 0. Si no llega el parámetro minutos, pues obviamente si no llega minutos ni segundos, pues tendríamos minutos y segundos en 0, ¿cierto? Si no llega el parámetro hora, ahí sí va a haber un problema, ¿cierto? Porque ahora sí no tiene un valor predeterminado en el constructor. Con eso sería suficiente para crear los tres tipos de caso para cuando necesitemos crear un objeto con solo la hora, con la hora y minuto o con la hora y minuto y segundo, ¿correcto? Entonces, mire, crea una clase tiempo con los atributos hora, minuto y segundo, que puede ser construida indicando los tres atributos, ¿cierto? O sea, hora, minuto, segundo. Solo la hora y minuto, o sea, estos dos, ¿cierto? Hora y minuto. O solo la hora. ¿Listo? Ya estamos cumpliendo con ese requerimiento. Creemos además los métodos necesarios para modificar la hora en cualquier momento de forma manual. Crea un programa que provee dicha clase. Ah, ok, entonces solo nos falta crear un método para modificar la hora. Entonces, creemos un método, perdón, función set time, ¿cierto? Para actualizar. Entonces, ¿qué deberíamos recibir? Algo similar al constructor, que podamos recibir la hora, minuto, segundo, solo la hora, solo minuto o cero el segundo, ¿cierto? Hora, minuto, segundo, ¿cierto? Me faltan las llaves de apertura y cierre. ¿Y qué vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo que hace el constructor. Hora, 10 minutos y 10 segundos. Ya, para de contar. Deberíamos crear otra función que nos permita ver la hora, ¿cierto? Sí, porque pues tenemos toda esa información y pues con el Bardum ya sabemos que Bardum no debemos estar utilizándolo en un programa que ya vamos a sacar a producción y pues mucho menos el programa que vayan a presentar como taller, ¿cierto? Entonces creemos una función que nos imprima los valores de hora, minuto y segundo. Función, no sé, imprimir hora o imprimir tiempo. Imprimir tiempo. Que no reciba ningún argumento y que simplemente nos haga un eco. Puede ser de un cambio de línea, ¿sí? Dos cambios de línea, uno antes y otro después, para que nos deje eso separadito y que nos muestre eco hora, eco minuto y eco segundo, ¿cierto? Eco
hora, ¿cierto? Y concatenamos con this hora, ¿cierto? Eco minuto, ¿cierto? Y eco segundo, eco segundo. Pero como nosotros ya vimos, por ejemplo, en la clase coche, que podemos recorrer los atributos de una clase como si estuviéramos recorriendo un arreglo, pues entonces hagamos lo mismo acá, imprimir tiempo. Sencillamente nos recorra los atributos del objeto que tenemos como tal, ¿cierto? For each, ¿cuál era la variable que utilizábamos? Pues this, ¿cierto? Para cada uno de los elementos en este objeto como llave valor que haga, pues imprímalos. Eco, un cambio de línea, break, concatenemos con llave, concatenemos con una cadena de caracteres, estos puntos puede ser, concatenemos con el valor que tiene dicho parámetro. Y ya, y volvimos a recorrer nuestro objeto como llave valor, donde estamos mostrando uno a uno los parámetros de hora, minuto y segundo, separando por un cambio de línea y mostrando la llave y el valor respectivo. Bueno, entonces miremos a ver si podemos implementarlo. Entonces, ¿qué? Probarlo. No, ya lo implementamos. Require once. Y voy a incluir tiempo class .php y coma. Entonces, mi tiempo asignamos new nuevo tiempo, ¿cierto? Y probemos entonces la hora, en los minutos 12:30 y los segundos 45. Y llamemos a mi tiempo, imprimir tiempo, ¿cierto? Creamos el objeto tiempo con 12 horas, 30 minutos, 45 segundos y estamos imprimiendo el tiempo. Miremos a ver qué nos dice. Uy, hora, minuto y segundo y están vacíos. Algo pasó. 12 horas, 30 minutos, 45 segundos. Imprimir tiempo, ¿qué sería? ¿En qué fallamos? Hora, minuto y segundo. Hora, minuto y segundo. Hora, minuto y segundo. ¿Dónde estará el error? ¿Alguien lo ve? ¿Dónde estará el error? Hora, minuto y segundo. Hora, hora, minuto y segundo. Aquí está estableciéndolos. Hagamos un bardum para verificar a ver qué tiene mi tiempo antes de imprimir tiempo, a ver si el problema es en la inicialización, en la instanciación o si es al momento de tener la función imprimir tiempo. Bardum y mi tiempo. ¿Listo? Verifiquemos a ver dónde está el error. Entonces lo primero que hago es un bardum para mirar cuál es el contenido de esa variable después de haber sido inicializada. Y mire, hora está vacío, minuto está vacío, segundo está vacío. El error está en el constructor. Ok, ¿dónde está el error? Acá, mírenlo. Construct, falta una R. Construct. Creo una función que se llama construct y la función constructor nunca se creó, por tanto no inicializaba los parámetros. Faltaba una R.
Actualicemos y efectivamente ya. Hora tiene 12, minuto tiene 30, segundo tiene 45. 12 horas, 30 minutos, 45 segundos. Bueno. Entonces, probemos lo siguiente. 12 horas, 30 minutos, 45 segundos. Ya funciona con hora, minutos y segundos. Ahora probémoslo instanciando solo con horas y minutos. Actualicemos. Y 12 horas, 30 minutos, 0 segundos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya habíamos especificado que en la clase tiempo, si no se especificaba el valor de segundos, segundo iba a tomar el valor 0. ¿Ok? Sigamos. Ahora, inicialicemos solo con las horas. Actualizamos, ¿sí? 12 horas, 0 minutos, 0 segundos, ¿correcto? Entonces, efectivamente podemos llamar el constructor solo con las horas y minutos, o solo con las horas y minutos y segundos, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos que verificar que setTime funciona, al cual le podemos pasar la hora, la podemos pasar hora y minuto, o le podemos pasar hora, minuto y segundo, ¿cierto? Y entonces, eso lo podemos hacer por acá. Mi tiempo, y llamamos al método setTime, ¿cierto? Y le pasamos, que es la 1, 12, 34, punto y coma. E imprimamos nuevamente el tiempo. Entonces, aquí en la línea 9 estamos cambiando el tiempo. Estamos indicando que ahora es la 1 de la tarde o la 1 de la mañana, 12 minutos 34 segundos. Y luego imprimimos el tiempo. Actualicemos y efectivamente inicializó con 12 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y ahora la nueva hora es 1 hora, 1 minuto, 12 minutos, 34 segundos. O sea, mire, aquí lo inicializamos con 12 horas y aquí 1 hora, 12 minutos, 34 segundos. Quiere decir que si nosotros quisiéramos, y como nos lo permite la función setTime, miremos bien la función setTime, permite que nosotros no pasemos ni el minuto ni el segundo, entonces podríamos estar indicando que podemos establecer un nuevo tiempo, 2 horas y 40 minutos, ¿cierto? 2 horas 40 minutos e imprimamos el tiempo. Actualicemos, mire, 2 horas 40 minutos y 0 segundos. ¿Por qué? Porque la función setTime, al no establecer los segundos, por defecto los va a colocar en 0. Bueno, y quiere decir que puedo nuevamente llamar a la función setTime y pasarle como argumento solo la hora, las 4 de la tarde. Bueno, las 4 son las 16 horas, ¿cierto? E imprimir el tiempo. Actualicemos y mire, hora 16, minuto 0 y segundo 0. ¿Por qué? Porque la función setTime, vuelve y juega, ya tenía un valor preestablecido para minuto y para segundo. En caso que usted no pasara como argumento valores, pues los establece como 0. ¿Okay? Los evalúa siempre de izquierda a derecha. O sea, si falta un argumento, él va a indicar que es el último el que falta. Si faltan 2 argumentos, entonces que el último y el penúltimo, y así sucesivamente. Bueno, eso es todo. Por favor, voy a publicar ese taller. Ese taller va para de hoy en 8 días. Por favor, no falten al miércoles en horas de la mañana, 10 de la mañana. Vamos a continuar con el tema programación orientada a objetos. Vamos a ver el tema de herencia y vamos a iniciar el tema de conexión a la base de datos utilizando un set de librerías PDO, que pues en realidad son objetos que nos permiten conectarnos a base de datos. ¿Ok? Entonces,